El tercer punto del que vamos a hablar es sobre la prescripción en sí del ejercicio terapéutico, su fundamento y metodologías. Ya no olvidar que seguimos hablando de rehabilitación en extremidad superior, pero que esto se puede extrapolar a otros segmentos, como ya lo dije anteriormente. La prescripción de ejercicio forma parte de las habilidades fundamentales en la práctica de una kinesióloga o un kinesiólogo. ¿Ya? Esta habilidad básica está respaldada por un razonamiento clínico sólido, ¿ya? Que implica una combinación entre la teoría científica y nuestra práctica profesional del día a día. ¿Ya? La progresión y regresión de los ejercicios debe ser efectiva y esto va a provocar que mejoren significativamente los resultados clínicos. ¿Ya? Existen varios factores que influyen en la decisión de avanzar o retroceder en un ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, eh, el objetivo terapéutico que nos propongamos, la capacidad del paciente, el equipamiento disponible, el entorno de trabajo, la reparación de los tejidos, los síntomas fluctuantes, ¿ya? Y todo esto hace que la tarea de prescribir ejercicio sea muy desafiante, ¿ya? Eh, Quisiera hablar un poco de lo que nos toca a nosotros en el gimnasio de rehabilitación. O sea, tenemos una cantidad de pacientes por hora, 3 pacientes por hora, a veces tenemos sobrecupo y vemos 4. Contamos con una implementación a veces limitada y con diferentes pacientes, con diferentes diagnósticos, con un contexto diferente. Algunos andan muy bien, muy rápido, otros necesitan más atención, más tiempo. Entonces, todos estos factores influyen un montón y van haciendo que realmente, como dice ahí en el título, más que una ciencia, la prescripción del ejercicio sea un arte, ¿ya? Algo que nosotros practicamos día a día. Si bien tiene un fundamento teórico, también es algo que practicamos y que debemos ir proponiendo mejorar día a día, ¿ya? Esa frase, más que una ciencia, un arte, la propuso un autor que está por aquí abajito, Moore. No sé si lo pueden ver ahí en, la, en la cita, ¿ya? Y cuando hablamos de metodología de prescripción del ejercicio, se nos puede venir a la mente modelos clásicos, ¿ya? Que quizás venimos escuchando desde la universidad para prescribir fuerza y resistencia cardiorrespiratoria, ¿ya? Existen modelos para prescribir fuerza donde se trabaja con los porcentajes de la RM para lograr objetivos, por ejemplo, en relación a generar hipertrofia o fuerza máxima. A nivel cardiorrespiratorio pasa lo mismo, prescribimos a través de conceptos como son los umbrales ventilatorios, umbral aeróbico, anaeróbico. Ya identificamos diferentes zonas de trabajo en las que podemos lograr los objetivos propuestos. Y también se ha propuesto una estructuración del periodo de entrenamiento en microciclos, mesociclos, macrociclos. ¿Ya? Yo creo que le debe sonar a la mayoría. Entonces, con un fin de que estos modelos de periodización fueran desarrollando y estimulando efectivamente la adaptación de los tejidos, de la estructura del sistema a través de la manipulación de diferentes variables, evitando al mismo tiempo cualquier mala adaptación. ¿Ya? Entonces, clásicamente el enfoque de periodización de ejercicio, y con esto estoy hablando más de ejercicio sin la frase, sin la palabra terapéutico, clásicamente el enfoque era lineal y ha ido evolucionando para convertirse en un modelo o en modelos no lineales
que dan cuenta de la naturaleza variable de las supercompensaciones, que es un término asociado al momento post-entrenamiento, donde con un adecuado descanso, una adecuada carga, también el cuerpo se adapta a niveles de estrés a los que es sometido. Y también la naturaleza, dando cuenta de la naturaleza variable de las funciones metabólicas, neuronales, motoras, ¿ya? La pregunta es, ¿podemos prescribir bajo estos modelos? ¿Ya? ¿Podemos prescribir ejercicio terapéutico? Ya, estos modelos igual pueden ayudar a terapeutas, a quienes, mejor dicho, bueno, también terapeutas y entrenadores, con la planificación de cargas y variaciones en el entrenamiento, pero no brindan una base clara para la progresión o regresión de los estímulos en un ejercicio determinado bajo las condiciones que vemos a los pacientes, ¿ya? El contexto en el que trabajamos es distinto, o sea, no recibimos pacientes sanos, recibimos pacientes con alguna lesión, alguna dolencia, recién operados en nuestro caso. Entonces prescribir ejercicio con estos modelos no, y esto lo digo desde mi punto de vista y quizás muchos van a coincidir, no es óptimo, o sea, de hecho no es viable, ¿ya? Por varios motivos que vamos a ir hablando en las siguientes diapositivas. Previo a una adecuada prescripción del ejercicio es necesario contar con una anamnesis, ¿ya? Un examen físico, diagnóstico kinésico, objetivos terapéuticos. Sin estos podríamos prescribir, pero omitiríamos información muy valiosa para cumplir nuestra función con los pacientes. Claramente no es lo recomendado, entonces el razonamiento clínico aplicado es fundamental para el diseño eficaz de cualquier programa de rehabilitación. Hasta la fecha existen limitados modelos teóricos publicados en la literatura para respaldar este proceso. Y bueno, es un área que carece de estos modelos que ayuden a los kines a diseñar programas para ayudar en la rehabilitación del paciente, ¿ya? ¿Qué aspectos tenemos que considerar al proponer un programa de ejercicios? Que sea variado, individualizado, específico, para asegurar el progreso, la confianza, adherencia del paciente al tratamiento, además de que debe ser un programa de bajo riesgo pero de alta exigencia. Entonces, quisiera mostrarles una propuesta de metodología para prescribir ejercicios que encontré revisando la literatura y que me pareció bien interesante. Este paper fue publicado en el 2014 por dos fisioterapeutas, Sam Blanchard y Phil Glasgow, quienes actualmente son profesionales reconocidos que han trabajado en el deporte de elite, haciéndose cargo y entrenando a delegaciones, por ejemplo, olímpicas. Ellos proponen un nuevo modelo teórico para simplificar el proceso de razonamiento clínico asociado a la prescripción de ejercicio. Generan una orientación, por así decirlo, en la aplicación de progresiones y regresiones para un solo ejercicio, solo uno. A diferencia de los ejemplos históricos, que fue de los que hablé un poco anteriormente, el modelo se puede aplicar a cualquier lesión en cualquier etapa, ¿ya? O sea, a cualquier paciente con cualquier lesión. Y vamos a explicar un poquito este esquema. Aquí hay una figura donde el bloque 1, o como la etapa 1, se ve representada por este triángulo, este bloque azul.
Este es el nivel más controlado de un ejercicio determinado, ¿ya? El paciente, nosotros le mostramos un ejercicio, lo controla, regulando como el movimiento, utilizando factores más intrínsecos como la retroalimentación propioceptiva, a través de mecanorreceptores, la adaptación de patrones motores, ¿ya? Y nuestro trabajo como kinesiólogos en esta etapa es garantizar que el paciente no tenga nada más de qué preocuparse, en qué concentrarse, aparte de estos elementos intrínsecos, ya retroalimentando constantemente, limitando variables como sea posible. ¿Ya? Este es el único elemento que va a permanecer constante en todo este esquema, ¿ya? Durante todo el proceso de progresión o regresión. El eje horizontal va a representar el tiempo y el eje vertical el nivel de dificultad de la tarea, ¿ya? Entonces, el ejercicio inicial, que es este del bloque 1, el bloque azul, se puede progresar manipulando una serie de variables que incluyen, por ejemplo, duración, velocidad, distancia, repeticiones, descanso, las que trabajaríamos en un ejercicio. De esa forma se progresa en el bloque azul, ¿ya? Y una segunda etapa ya vendría siendo que se agrega un componente extrínseco, ¿ya? En este caso es el bloque verde. Un componente extrínseco al ejercicio que contribuirá a la dificultad funcional de la tarea. ¿Ya? El componente 1 sigue siendo el mismo, pero con la adición de esta nueva dificultad es posible que visualicemos una regresión en el eje lineal, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que esto puede implicar, por ejemplo, no sé, que tengamos que reducir variables como la duración, la velocidad, el número de repeticiones, la carga en el ejercicio, hasta un nivel que permita una adecuada adaptación al nuevo estímulo que sería este bloque 2, ¿ya? En este paso se visualiza muy bien, se hace visual lo que se sugiere en este modelo, y es que la prescripción del ejercicio no es una progresión verdaderamente lineal. Se entiende que hay que disminuir, hay que retroceder en ciertas variables para poder ejecutar bien la tarea, ¿ya? Al final no es que regresemos, ¿ya? Sino que aseguramos la adición de un nuevo estímulo que no sobrecargue al paciente con demasiados componentes demasiado pronto y que la ejecución sea la correcta para lograr un objetivo final, ¿ya? Y, por ejemplo, proteger, no sé, estructuras ya que están en proceso de curación o no provocar más dolor, ¿ya? Y en una tercera etapa podemos, por ejemplo, eliminar el estímulo anterior, el bloque 2, y añadirle al ejercicio otro estímulo, ya reemplazarlo con un estímulo diferente antes de combinar los tres en una etapa posterior, ¿ya? El número de estímulos va a depender del ejercicio, de los objetivos de rehabilitación. En teoría, las etapas pueden ser muchas a lo largo del eje horizontal y el número de progresiones también, ya es como ilimitado, por así decirlo. A mí me pareció un modelo muy interesante, muy realista. Nos viene a darnos una receta, ya una pauta de cómo hacer las cosas. Entonces, por eso me gustó y lo vengo a proponer. Ya, aquí quise implementar un ejemplo eh, de cómo prescribiríamos ejercicio en un caso tipo, ya más realista, porque el paper del que hablan estos kinesiólogos
es en relación, y siempre ponen ejemplo en relación a un deporte de élite, ¿ya? Pero nos vamos a poner en un caso más realista, en relación al deporte, ¿ya? Un paciente que entrena de forma recreativa boxeo, ¿ya? Su diagnóstico es una tendinopatía del manguito rotador en una etapa avanzada. Y vamos a poner como ejemplo un ejercicio que sería un jab o un recto. No sé si conocen esos golpes, pero son golpes básicos del boxeo. El jab es un golpe que se realiza con la extremidad superior que está delantera cuando nos ponemos en guardia, y el recto se realiza con la extremidad que está hacia posterior cuando nos ponemos en guardia, ¿ya? Entonces, en una primera etapa, la idea es entrenar el jab, el recto, dar un feedback, una retroalimentación, golpear al aire libre, como haciendo una sombra, que así se dice cuando uno entrena haciendo golpes y en que no haya una resistencia como un foco al que golpear. Y luego una progresión lineal dentro del mismo ejercicio, dentro del mismo bloque, podría ser, por ejemplo, la velocidad, también podría ser la fuerza. Y ahí tenemos que ir dosificando de forma más interna según este objetivo de ganar velocidad, ganar fuerza. Y como quienes estar constantemente retroalimentando, velar por la ausencia de dolor, etc. Un segundo bloque más en el que vamos a añadir un estímulo extrínseco sería golpear, por ejemplo, el foco. ¿Ya? Ahora la persona se concentra en algo que es fuera de la técnica, de la tarea inicial. Entonces ahora se podría quizás regresar en cuanto a la velocidad exigida para que el boxeador o el paciente en verdad tenga más control sobre lo que está haciendo, pero ocupando un foco. Y bueno, un tercer estímulo que podríamos agregar y en la siguiente etapa quizás sacar el segundo estímulo, que es golpear foco, son cambios de dirección con el movimiento del tronco y las piernas, ya en guardia. Entonces podríamos, antes de combinar los tres, sacar el bloque anterior, que es golpear el foco, y combinar el realizar jab o rectos cambiando de dirección, para finalmente, cuando se tenga la tarea dominada, sin dolor, con un adecuado patrón de movimiento, combinar las tres tareas.